El mauritano Habib Mohamed Medun Hondo, Mohamed Med, cuando de actor se convirtió en director, empezó haciendo películas que trataban el colonialismo tanto desde el costumbrismo, los cuadros de costumbres, lo pintoresco, desde luego cómico, satírico, como desde una teatralidad en la que la caracterización de los blancos a veces recuerda a la de San Miguel armado con la cruz y la espada en la Diablada y la Morenada de Oruro. Era todo muy elemental, muy teatral, muy entre brechtiano y bueno, el adjetivo de Arniches, entre Brecht y Arniches. Pero en Sarraunia, de 1986, Sarraunia dejó estos lenguajes para volcarse sobre la épica histórica. Se sirvió para ello de la novela Sarraunia, Le Drame de la Reine Magicienne, del nigerino Abdoulaye Mamani, publicada en 1980, obviamente por L'Harmattan. Cuando se habla de la fama de un libro subsahariano en francés, ha de entenderse siempre que se habla de una fama relativa, aquella de la que goce entre los lectores de los volúmenes de esta casa fundada en París en 1975. Solo muy recientemente a los autoproclamados popes de la autoproclamada cultura les ha dado por sentirse culpables por no llevar... por llevar décadas sin mostrar el más mínimo interés por los libros de los negros, y han convertido en pecado la falta de diversidad, que han intentado remediar a su vez cogiendo la épica occidental y haciendo que en series y películas sus protagonistas blancos y masculinos sean negros o mujeres negras. Con esto es peor el remedio que la enfermedad, porque dan la idea de que los negros nunca han hecho nada y que la única manera de decir algo bueno de ellos es mentir. La única manera de decir algo heroico, positivo de un negro es mintiendo. Hondo y Mamani, que también trabajó en el guión, Mamani, intentan reconstruir la figura de una mujer negra real, en el sentido literal además, pero bueno, auténtica, y de real importancia, a través de la épica oral, monumento inmaterial alabado al final de la película. Lamentablemente no sabemos ni su nombre, ya que Sarraunia, al igual que Alejandro en la épica troyana, es solo un título monárquico. Sus enemigos franceses la llamaban Sarraunia, al igual que los árabes llamaron Kahina, sacerdotisa, a otra heroína africana similar, en este caso Bereber, que se opuso a la colonización islámica allá por el año 688. Pero de esta sí sabemos su nombre, en realidad. De los enemigos de Sarraunia sabemos mucho más. Wikipedia en francés, en su artículo dedicado a la misión Voulet-Chanoine, nos proporciona una cantidad ingente de material gráfico, que imaginamos mayor aún que aquel del que pudieron disponer Mamani y Hondo en los archivos de Níger. He dicho ya que Mamani es un escritor nigerino, además murió en Níger. Hondo murió en París, es decir, no todos los intelectuales africanos, no todos los escritores de África están desatinados por salir de allí. Hay algunos que se quedan e incluso mueren allí. Como digo, Wikipedia nos proporciona más material del que ellos tuvieron que tener en los archivos de Níger, porque ellos ponen un ancla en el cuello del uniforme de Voulet, mientras que un grabado publicado en l'Illustration de 26 de agosto de 1899 muestra claramente un 4. El uniforme de Chanoine, en cambio, está bien reproducido en la película, con la media luna y la estrella que permanecen en la bandera de Mauritania, que con Francia cofinanció esta película radicalmente antifrancesa, si bien la mayor parte del rodaje se debe al sostén y a la colaboración estatal de Burkina Faso. Se han dado muchos argumentos racistas para explicar la postración política y económica de África y América.
En cambio, siempre se ha tenido mucha manga ancha para justificar cuando los blancos se vuelven locos en esos climas en los que no hay quien pare, o cuando se puede decir de ellos, como en La vorágine de José Eustacio Rivera de 1924, que los devoró la selva. Si hubiera que asumir una posición racista de algún tipo, cosa que no vamos a hacer, tendríamos que proclamar que la raza superior es la de quienes pueden aguantar en aquellas latitudes sin volverse locos en un proceso que el cine ya había representado muchas veces antes de Hondo, como en Aguirre, Der Zorn Gottes de Werner Herzog de 1972, o Apocalypse Now, Apocalipsis Ya, de Francis Ford Coppola de 1979, que presentaba una especie de equivalente ficticio de Lope de Aguirre en Asia. Desde luego, uno real, que no ha tenido en el cine el lugar que le corresponde, es el barón Ungern Sternberg, también conocido como el barón loco y como el barón sangriento. Como todos estos personajes, Boulet y Chanoine se volvieron locos y quisieron construir su propio imperio, como el hombre que quiso reinar de Kipling, prometiendo tronos a diestro y siniestro. Es algo muy típico de los conspiradores, prometer cosas que no van a poder cumplir o que desde luego están muy lejos de ser suyas. Y haciendo la guerra a Francia, en uno de los momentos más bochornosos protagonizados jamás por el estamento militar republicano. Chanoine era hijo del ministro de la guerra, que se enteró de las tropelías de su hijo mientras estaba sirviendo él mismo a una causa racista, en este caso antisemita, pues estaba apoyando la acusación en el juicio contra el capitán Dreyfus. Este hecho es bastante relevante, porque a la objeción de que Med Hondo nos presenta un caso aislado, una anomalía, ante un club usado como una marioneta, su asesino, el teniente coronel Club, al que pegan un tiro, lo usan como una marioneta y su asesino enumera ante este oyente mudo muchos otros casos que quedaron impunes. O sea, eso del caso aislado, pues no. Se podría responder a esta acusación con mucha más razón lo que dicen las feministas radicales acerca de los violadores, que son hijos sanos del patriarcado. En este caso se trata, aquí sí se puede usar este argumento exagerado y deturpado. En este caso es que se trata literalmente de un hijo sano del colonialismo. Y tanto, es hijo del ministro de la guerra, del ministro antisemita y racista de la guerra. Prueba de la maldad intrínseca de este sistema es que el ministro de la guerra saliera con bien de ambos escándalos, porque la acusación contra Dreyfus era, como sabemos, un montaje infame por vender el éxito de la conquista del Chad. No pasa nada, sí, se han cometido algunos excesos, algún caso aislado, pero hemos conquistado el Chad para la civilización. Bueno, ahora todo el mundo sabe lo civilizado que está el Chad. En la portada del Corriere Illustrato de la Domenica del 3 de septiembre de 1899 vemos a sus tropas, las tropas de Boulet-Chanoine, asesinando al teniente coronel Club en una pose que podría considerarse la inversión del cuadro de 1893 General Gordon's Last Stand de George William Joy, en el que Gordon está mirando desafiante desde arriba. Aquí es todo lo contrario, en el Corriere de la Domenica, el Corriere Illustrato de la Domenica, pues el Club está en el plano inferior, aunque más cerca de nosotros. Y bueno, claro, por supuesto el cuadro de George William Joy fue evidentemente imitado en la película Khartoum de 1966 de Basil Dearden. Med Hondo, en cambio, prefiere que el oficial vaya a caballo, en lo que imagino está imitando una escena de Dr. Zhivago de David Lean de 1965, así como las escenas del asedio pueden considerarse de alguna manera la inversión de Zulu, de C. Enfield de 1964. De los dos modelos de cine colonialista citados, Khartoum era el enfrentamiento entre dos hombres estrafalarios que sostenían sus ideales con fanatismo. Zulu era una historia de guerreros que se respetaban mutuamente. En Sarraunia, los colonialistas franceses no tienen más ideal que el orgullo y carecen por completo de caballerosidad.
Dicen que vienen a civilizar, pero solo les importa comer bien y que les hagan mamadas. Representan el materialismo, no llevan un cura consigo, sino un médico. Y lo más invisible de lo que hablan, y solo lo hace el médico, es de amebas intestinales. Hondo asume una épica cinematográfica del estilo del bando franquista. Frente al tricolor republicano, jacobino y ateo, la Sarraunia llama a una alianza basada en razones semejantes a las expuestas por el jesuita Juan de la Cruz Martínez en Cruzada o Rebelión, estudio histórico-jurídico de la actual Guerra de España, de 1938, cuando justificaba la alianza con los musulmanes, diciendo: vienen a luchar por Dios contra los sin Dios, y por su patria contra los degenerados españoles. En la película, eso sí, no es fácil, luego cuesta no poco convencer a los musulmanes, dado su fatalismo, en tanto que las religiones paganas de Sarraunia y sus otros aliados, que nosotros, por denigrarlas, llamamos en lugar de religión magia y fetichismo, están más abiertas a la modificación de la realidad. Sarraunia, que como digo, puede equipararse con Franco y su nacionalcatolicismo en nuestra tradición cinematográfica épica, ha sido educada por varones en valores masculinos y basa su poder en la fe, algo que es perfectamente funcional en el plano político siempre que esa fe se mantenga, como recuerda Maquiavelo en El Príncipe a propósito de Savonarola. También los franceses, sin tener fe, quieren usar ese poder, pero su histrionismo los condena. Cuando Sarraunia concede que se hagan todos los sacrificios necesarios para ganar la guerra, puede parecernos una postura irracional y contraproducente, ya que nosotros sabemos que matar animales no tiene que ver con el destino de las armas, al igual que tampoco tienen que ver con eso los signos y prodigios que se vean en los cielos, como tiene que explicar Lucifer, Satanás, el diablo en El Rey Pasmado de Imanol Uribe de 1991 sobre la ficción de Gonzalo Torrente Ballester. Pero más absurda que estos sacrificios en Sarraunia resulta la escena de Adolfo Marsillac diciendo misa entre las bombas en pleno campo de batalla en El Frente Infinito de Pedro Lazaga de 1959. Y sin embargo, con estas ideas, ganaron la guerra. De la Sarraunia puede decirse que no la perdió. Probablemente, si como Franco hubiera tenido ayuda de los alemanes, la historia habría sido otra. Pero al final ha de imponerse siempre el realismo político. Si los exploradores del Tercer Reich, como Colin Ross, alababan a los insurgentes africanos y los comparaban con Thomas Minza, ese antiimperialismo, y desde luego el previo, el prusiano, se hacía desde otro imperialismo que desde luego no era mejor, porque también alababan a personajes, ya volvemos a los nazis, como el protagonista de Homme Ruja, de Hans Steinhoff, Karl Anton y Herbert Maisch, de 1941. Claro, que más colonialista que el presidente blanco de Sudáfrica. Aunque Sarraunia, sin duda, habría sido más tolerante que Franco y habría tratado mejor a sus aliados de otras confesiones, porque la libertad de culto en España se puso por escrito mucho más tarde, en el ambiente del Concilio Vaticano II y un siglo después de que se declarara por primera vez en España, después de la Revolución Gloriosa. Pues Sarraunia habría impuesto un régimen basado en la religión y el orgullo nacional, como Franco. Sería más tolerante, pero sería lo mismo. Y ese tipo de regímenes no deja mucho espacio para hablar de amebas intestinales con la atención que merecen estos seres, especialmente en aquellas latitudes y desde luego también en la nuestra. Como se argumenta al final de Chugoku no Choujin de Takashi Miike de 1998, en la que por supuesto película que por supuesto incluimos en nuestra selección de 1000 películas. Y a una invasión habría sucedido otra, necesariamente, según una ley irresistible. Como los bantúes invadieron casi toda África partiendo precisamente del Níger, el Níger de donde es Mamani, al Níger llegaron los árabes y los europeos. Y claro, es que el propio nombre de Níger es latín.
Y como vemos en la película de Hondo, si no hubieran venido los franceses, habrían llegado los ingleses. Con lo que en la épica histórica siempre habrá al final que separar, lamentablemente, la épica, que es poesía y espíritu, de la historia, que es política materialista.